El tema que nos toca de conferencia el día de hoy es los teóricos de la utilidad neoclásicos, austríacos y wallacianos, breves consideraciones sobre sus aportes a la teoría económica. El profesor Alfredo Félix Blanco es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Es doctorando en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Ha ocupado el cargo de secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Ha sido senador provincial de Córdoba. También el profesor ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, bien, y asesor también económico en el ámbito de la actividad privada. Bien, el profesor es especialista y se desarrolla como docente en Historia del Pensamiento y Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es para nosotros todo un honor el día de hoy poder tenerlo aquí presente por la sala de conferencia Zoom en este ciclo de conferencia 2022 organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿sí? Este día, 21 de enero. Agradecemos su participación, profesor Alfredo Félix Blanco, y damos el pase correspondiente al señor decano para que pueda dar sus palabras de bienvenida hacia su persona. Muy buenas tardes con todos. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Son las 12:39 y acá mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es un placer realmente para mí dar por inaugurado la conferencia del día de hoy, que estará a cargo de un especialista como es nuestro amigo que vamos a degustar de sus conceptos, de sus conocimientos y sobre todo en este tema tan controversial que es un manejo analítico comparativo de las corrientes teóricas. Con esto doy por iniciado esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, señor decano, y muchas gracias, profesor Alfredo. Ya está en la pantalla la diapositiva para que podamos dar inicio a su señal. ¿Le parece, profesor? Las ¿Cómo no? consultas, preguntas serán tratadas al finalizar, en caso existan. Bien, así que vamos dando inicio y nuevamente el agradecimiento. A ver, iniciamos con la pantalla completa. Bien, usted, estoy a sus órdenes, profesor. Bueno, podemos dar inicio a la presentación de PowerPoint. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a la universidad y a la facultad la posibilidad que me dan al convocarme de hablar de este tema vinculado a los teóricos de la utilidad, neoclásicos, austríacos y walrasianos. Cuando uno habla en la historia del pensamiento económico de nuestra disciplina, obviamente existen antecedentes de ideas económicas muy atrás en el tiempo. Uno las puede encontrar en la antigua China, en India, las puede encontrar en Babilonia, en el Código de Hammurabi, o podemos encontrar ideas económicas en los escritores griegos, en Roma, después en la Edad Media, todo el debate de los doctores escolásticos. Pero en realidad la teoría económica o la economía política, como le pusieron de nombre sus fundadores, fue, digamos, surgió como una disciplina independiente sin discusión ya, diríamos, a fines del siglo XVIII. Surgió con la escuela clásica. Vamos a pasar la primera diapositiva. No sé si Jorge la puede pasar. Ahí está, profesor. ¿Se visualiza? Bueno. La siguiente. Parece que se ha quedado estancado. Un minuto, por favor. Vamos a ponerlo de esta manera. A ver, listo. En realidad es la anterior a esa. Es la anterior. Sí, ok, perfecto. Decía yo que la primera, digamos, sobre lo que no hay duda es que en la segunda parte del siglo XVIII nació la economía como disciplina independiente. Hay quien puede pensar en los fisiócratas, aquel conjunto liderado por François Quesnay, el autor del Tableau économique de 1758.
Hay quien puede pensar un poco antes en el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general de Richard Cantillon. Pero no hay casi discusión en que no hay duda de que la primera obra importante de economía es mérito de aquel filósofo moral escocés que fue Adam Smith, que publicó en 1776 su libro, uno de los libros más famosos de la historia del pensamiento económico, que es, cuyo título es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Ese fue, digamos, Smith fue de esta manera, uno podría decir que fundó, si se quiere, la economía política. Lo que no hay duda es que fundó la escuela clásica y además que le dio los primeros argumentos al liberalismo económico. Dentro de la escuela clásica, podemos citar a David Hume, podemos citar a Malthus, que es más conocido por sus ideas de la población, pero que escribió unos principios de economía que son importantes, y que un economista, el más notable de los economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, consideró que Malthus fue el primer economista de Cambridge. También en ese grupo está el economista analíticamente más profundo, que fue David Ricardo. David Ricardo publicó hacia 1817 sus Principios de Economía Política y Tributación, una segunda edición en 1819, y la edición definitiva, que es a la cual todos accedemos, de los Principios de Economía Política y Tributación, que es del año 1821. Bueno, y hay otros economistas hasta llegar, diría yo, a John Stuart Mill, probablemente el último de los grandes clásicos. En Francia, cruzando el Canal de la Mancha, se destacaba la figura de Jean-Baptiste Say, que muchos recordarán por aquella idea de lo que se conoce como la ley de Say, aquella ley que afirma que no puede haber crisis generalizada y que la forma más, quizás no la más rigurosa, pero la más conocida y que fue enunciada es: toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Bueno, esa fue la escuela clásica. ¿Qué pensaban los clásicos? Que está en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, yo allí he puesto algunos rasgos salientes, ¿no? Bueno, los autores dijimos, desde Adam Smith hasta John Stuart Mill. John Stuart Mill publicó en 1848 sus Principios de Economía Política, y es probablemente el clásico más ilustrado de todos los que hemos mencionado. En materia de ideas filosóficas y políticas, los clásicos fueron liberales y fueron individualistas. Por ejemplo, Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, en 1759 publicó su Teoría de los sentimientos morales, donde discutía, bueno, por qué los hombres actuaban como actuaban. Y él adhería a las ideas de un filósofo del iluminismo escocés, que fue Hutchinson, que tenía la idea de que existía una deidad benévola. ¿Qué es una deidad benévola? Bueno, Dios había ordenado las cosas de manera tal que si los hombres no interferían con esas leyes que había establecido la divinidad, iba a ser la mayor felicidad para todos los hombres. Es decir, una idea de que había una ley natural por disposición divina que había que respetar. En materia de teoría económica, que es un punto interesante, yo diría que hay 4 rasgos centrales de la escuela clásica. Uno es su teoría del valor, es decir, la economía nació para tratar de explicar qué es lo que ocurría. En el título del libro de Smith dice Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Por qué se enriquecían las naciones? Y allí surgía el problema del intercambio. En la sociedad capitalista es una sociedad que produce bienes, y entonces había que explicar por qué las cosas se cambiaban en la relación que se cambiaban. ¿Por qué dos cosas que son cualitativamente distintas, una mesa y un televisor, digamos, que son cualitativamente diferentes, por qué razón tenían algo en común que permitía establecer una relación de intercambio? Que dijera, bueno, un televisor equivale a 5 sillas, supongamos, 5 mesas. Entonces, para eso formularon una teoría del valor. Creían que había algo intrínseco en las cosas que determinaba su valor. Y en general los clásicos adhirieron a la idea de la teoría del valor cantidad de trabajo. Es decir, las cosas se cambian según la cantidad de trabajo que han costado producirlas. El que desarrolló esa teoría en su máxima expresión fue David Ricardo. Y digamos, como una nota a pie de página, que esa teoría del valor cantidad de trabajo la tomó prestada Marx para formular su teoría de la explotación. Bueno, pero digamos, era una teoría objetiva del valor, ¿no es cierto?
El segundo rasgo es la ley de Say, lo que recién mencionábamos. No puede haber crisis permanente y generalizada porque en el proceso de generar la oferta surgen los ingresos que van a generar la demanda. Por eso algunos le llaman a esa ley de Say, la enuncian diciendo toda oferta crea su propia demanda. Eso daba una gran confianza, obviamente, en el funcionamiento de la economía. El tercer rasgo era, creo yo, es el principio malthusiano de la población. Es decir, Malthus sostuvo que el único freno que había al impulso de crecimiento de la población eran las subsistencias. Y entonces era casi inevitable, por lo que era el instinto humano, que existiera el riesgo de la sobrepoblación. Y finalmente, en materia de dinero, adhirieron a la teoría cuantitativa del dinero, que es la que sostiene que, bueno, hay una relación directa y proporcional entre la cantidad nominal de dinero en la economía y el nivel general de precios. Es decir, que si aumenta la cantidad nominal de dinero, en ausencia de variación de la velocidad de circulación, va a aumentar el nivel general de precios. ¿A qué lo llevó eso a los clásicos? A medidas de política económica que básicamente era ponderar la no intervención del Estado en la economía. Mientras menos interviniera el Estado en la economía, más iban a respetar aquellas leyes que iban a permitir que la economía funcionara mejor. Y el segundo elemento, ya mirando en el comercio internacional, fue la idea de la división internacional del trabajo. Si cada uno de los países producía los productos para los cuales tenía ventajas comparativas en el lenguaje de Ricardo, lo que iba a ocurrir es que le iba a ir mejor a todos los países. Digo, esto es muy sintéticamente porque hay obviamente diferencias entre los distintos autores. No nos olvidemos que entre el primer libro, que es de 1776 de Adam Smith, y el último de los que mencionamos, que es John Stuart Mill, sus principios de 1848, ha transcurrido mucho tiempo, el capitalismo se fue modificando y eso va a generar condiciones para lo que vamos a hablar, que es la revolución neoclásica. Vamos a la siguiente diapositiva. En síntesis, los clásicos veían al capitalismo, en primer lugar, confiando mucho en que ajustaba automáticamente el mercado. Por eso decían que no había que intervenir, por eso existía la ley de Say. Es decir, había una gran confianza y eso implicaba que no iba a haber crisis generalizadas en el sistema económico. Pero además significaba que eran muy optimistas sobre la evolución de la economía. Ellos estaban muy preocupados por la evolución de largo plazo de la economía y veían allí que eran optimistas respecto de cómo iba a funcionar la economía y entonces esto, digamos, reforzaba la idea de la no intervención. El laissez-faire es el dejar hacer, que viene de una expresión en realidad que está asociada a mediados del siglo XVIII a Francia, a los fisiócratas y a otras corrientes contemporáneas, que era el dejar hacer, no intervenir. Y veían que a largo plazo, a lo mejor la economía llegaba, por ejemplo, en el caso de David Ricardo, como consecuencia de la evolución de la economía y de un aumento creciente de la renta, iban a desaparecer ciertos incentivos a invertir y se llegaba a lo que desarrolló con más cuidado John Stuart Mill, que era el estado estacionario. Pero creían que en el estado estacionario, digamos, no era un estado con dificultades, sino que era un estado del sistema económico en que se había alcanzado las máximas posibilidades de bienestar conforme los recursos que se disponen. Esa es la idea del optimismo de los clásicos, y a medida que sucedía la revolución industrial y comenzaba a hacerse cada vez más desarrollado el capitalismo, empezaron a surgir ciertas dudas sobre este optimismo tan grande que tenía la escuela que había fundado Adam Smith. En la siguiente placa he puesto solo los títulos de cuáles fueron las reacciones, cuáles fueron los que no creyeron, aunque al principio algunos de ellos acompañaban la idea de los clásicos, pero la abandonaron, porque veían que en la realidad había ciertas cosas que no funcionaban como ellos pensaban inicialmente. Por ejemplo, hay un caso típico, un pensador socialista no marxista, que es Sismondi,
que quizás fue el primero en tratar los problemas de las crisis económicas, inicialmente había sido un partidario y un difusor de las ideas de Smith, pero luego, digamos, comenzó a mirar más críticamente la evolución económica. Entonces, he puesto solo los títulos. Una reacción fue la de los románticos y los nacionalistas alemanes. Fichte es un caso. Bueno, podríamos citar el caso muy importante de List, aquel del sistema nacional, que es considerado un prócer en Alemania, y que se oponía duramente a las ideas liberales de los clásicos ingleses. Después están los proteccionistas, por ejemplo, en Estados Unidos, durante el periodo de vigencia de la escuela clásica, surgieron algunas reacciones. La más típica es la de Hamilton y la idea de la industria incipiente, que decía, no, primero hay que proteger un tiempo a la industria y no exponerla a una competencia demasiado dura. Bueno, los socialistas en general, muchos de ellos comenzaron siendo liberales. Hay un subgrupo que son los socialistas ricardianos, entre los cuales se destaca Thompson, que adherían a las ideas de David Ricardo y a partir de su teoría del valor trabajo intentaron formular una teoría, digamos, de la explotación. Y por supuesto está Marx, que fue probablemente el crítico más severo y que también tomó de David Ricardo y de los economistas clásicos, tomó las ideas sobre el valor. Es decir, la idea de que el valor de las cosas digamos, se determinan por la cantidad de trabajo. En el caso de Marx, le llamó la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo, ¿no? Y a partir de allí formuló su teoría de la explotación y su idea de que el modo de producción capitalista iba a ser sustituido por otro modo de producción, que era el socialismo y después por el comunismo, ¿no? Pero digo, todas estas reacciones que fueron muy fuertes, de hecho la del marxismo inspiró la revolución del 17 en Rusia, y todavía hay muchos pensadores que siguen esa línea, pero digo, ninguna de ellas logró desplazar como corriente principal del mundo académico a la escuela clásica. Y yo diría que hasta 1890, y después les voy a decir por qué, la forma de estudiar economía era el libro de John Stuart Mill, que había sido editado en 1848, que eran sus principios de economía, y que eran las ideas de los clásicos ingleses. Digamos también que con el paso del tiempo, John Stuart Mill tiene una posición un poco más ecléctica, no era tampoco tan optimista como lo habían sido sus predecesores clásicos, pero seguía siendo, creo yo, esa la formulación de la escuela clásica. Entonces digo, esas reacciones no pudieron sustituir el paradigma teórico por otro paradigma. Ese trabajo lo van a hacer los teóricos de la utilidad. Los teóricos de la utilidad le llamamos, aunque lo pueden encontrar también referido, además de revolución de los teóricos de la utilidad, como revolución marginal, como revolución neoclásica, y de ello vamos a hablar ahora. La idea de la utilidad existió obviamente antes de esa reacción. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Miren, ahí hay 4, y podríamos citar muchos más, predecesores de los teóricos de la utilidad. Uno es Antoine Cournot, que probablemente los estudiantes de economía hayan escuchado de él cuando hablan de problemas de monopolio. El otro es Jules Dupuy, en Francia. Y en Alemania, von Thunen, que probablemente lo han escuchado en teoría de la localización, y Gossen, que fue un autor muy ignorado, pero que enunció 2 leyes muy vigentes en la teoría de la utilidad. La primera, la que nosotros llamamos utilidad marginal decreciente, y la segunda, la de que la maximización el consumidor la obtiene cuando iguala la utilidad marginal de cada uno de los productos que ha seleccionado en su canasta de consumo. Estos son los teóricos que precedieron a los teóricos de la utilidad. Lo que pasó fue que simultáneamente 3 autores, sin estar comunicados entre ellos, redescubrieron la idea de la utilidad, redescubrieron el concepto de utilidad, ahora desde una perspectiva ya no objetiva, como eran los clásicos. Por ejemplo, David Ricardo decía, siendo útiles, los bienes obtienen su valor de 2 fuentes,
la escasez y el trabajo necesario para producirlo. Ellos van a concebir la utilidad desde una perspectiva subjetiva. ¿Quiénes fueron estos economistas? Los tres fundadores que están en la siguiente diapositiva son, por una parte, Sir William Stanley Jevons. Jevons es, podríamos decir, el primero de los economistas de la utilidad subjetiva de la escuela neoclásica de Cambridge, digamos, ¿no? Mientras tanto, en Lausanne, Suiza, Leon Walras también redescubría la idea de la utilidad. Y un poco más allá, en Viena, Karl Menger fundaría la escuela austríaca. Entonces, estos tres autores son los fundadores de tres escuelas que por supuesto tienen muchos integrantes. Pero en la siguiente diapositiva he puesto solamente dos, así. De la neoclásica Jevons es un autor importante a tal punto que Jevons, hay algunos autores que a la revolución marginal o a la revolución neoclásica o a la revolución de los teóricos de la utilidad, como le llamo yo, le han llamado revolución jevoniana. Por ejemplo, un autor que hace esto es Maurice Dobb, en un libro que se llama Teoría de la distribución desde Adam Smith, Teorías del valor y la distribución desde Adam Smith. Bueno, Jevons fue seguido por quien creo yo fue el más importante de los neoclásicos, que fue Alfred Marshall. Y Alfred Marshall escribió en 1890 el libro que iba a reemplazar al libro de John Stuart Mill para enseñar y para aprender economía. El libro de Alfred Marshall es probablemente la construcción más acabada de la escuela del equilibrio parcial, ¿no? A veces se le imputa a Marshall, como cambió el nombre, hasta ese momento la economía en inglés era Political Economy, y a partir de Marshall la economía se va a llamar Economics. Y entonces hay quienes, sin haber leído el libro de Marshall, suelen imputarle que le quitó cierto sentido histórico a la economía. Bueno, es cuestión de leer los principios de Marshall para darse cuenta que eso no fue así. Bueno, por supuesto hay una sucesión allí de autores, ¿no es cierto? Está Ainsworth, está el profesor Pigou. Esa es la escuela neoclásica inglesa, digamos. Luego allí en la diapositiva está la escuela austríaca, también llamada Escuela de Viena, fundada por Karl Menger. Y he puesto allí un autor que es von Bauer, porque tiene un pequeño error ahí el nombre von Bauer, va con W, Bauer. Se pronuncia Bauer, pero va una W. Es B-A-W-E-R-K. Digo, es muy conocido porque, por sus trabajos sobre teoría del capital y el interés. Pero digo, ¿qué hicieron los austríacos? O la Escuela de Viena. Menger específicamente comenzó su libro diciendo que la utilidad es una concepción subjetiva, que las cosas valen según la ponderación que le hace el consumidor, que no tiene nada que ver el trabajo incorporado, cosa por el estilo. No hay nada objetivo, que en realidad la utilidad es un concepto subjetivo y depende de la valoración que hace aquel que la va a consumir. Dice, para que algo tenga valor hace falta una necesidad, hace falta que haya un bien que tenga condiciones para satisfacerlo y hace falta que el consumidor esté dispuesto a consumirlo y por lo tanto le va a adjudicar un valor. Esa es básicamente la idea. Hay un ejemplo que se suele dar que dice, si yo voy caminando por la playa y encuentro una perla, bueno, no hay ningún trabajo, pero la perla tiene valor, porque para mí, subjetivamente, tiene un valor esa perla. Bueno, la tercera escuela, que es muy importante, es la escuela de Lausanne o escuela del equilibrio general. Los estudiantes de economía han estudiado seguramente modelos de equilibrio general, habrán leído Debré, por ejemplo. Bueno, el constructor del primer modelo de equilibrio general de la historia del pensamiento económico fue Leon Walras. Y Walras lo que intentaba mostrar es cómo se determinaban simultáneamente en todos los mercados el equilibrio. Es decir,
A diferencia de Marshall, en lugar del equilibrio parcial, se ocupó del equilibrio general. Y a diferencia de los austríacos, hizo mucho uso de la formalización matemática. Y un rasgo que va a tener las nuevas escuelas de la utilidad va a ser que gradualmente la economía, la corriente principal, el mainstream como se llama, va a hacer cada vez más uso de la formalización matemática. Y eso nace en este periodo. Estos autores, Jevons, Menger y Walras, escribieron entre 1871 y 1874. Y Marshall publicó en 1809. El sucesor de Walras es otro economista conocido por temas de economía del bienestar, que es Vilfredo Pareto. ¿Cuáles fueron las obras de los fundadores? Lo tenemos en la placa siguiente para recordarlas muy rápidamente. Por una parte, voy a interrumpir un segundito por un problema de batería. Y Sí, y profesor. voy a conectar el teléfono, porque por este problema que tuvimos estoy transmitiendo directamente con el teléfono. Perdón. Perdón, no sé si ahí me ven nuevamente. Sí. Bueno, les decía entonces los libros o las obras que podríamos decir son los que fundan las teorías de la utilidad y que van a influir mucho en la formación de la economía moderna. Bueno, la obra de Jevons, recién lo mencionábamos a Jevons, se llama La teoría de la economía política. La de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, se llama Principios de economía política. Y el libro de Walras se llama Elementos de economía política pura o teoría de la riqueza social. He puesto abajo el libro de Marshall porque creo que es quien finalmente va a incidir de manera muy importante en el nuevo paradigma teórico, y digo, se va a empezar a estudiar economía a partir, sobre todo los análisis de equilibrio parcial, y que se llama Principios de Economía. Esos son los libros. ¿Por qué ocurrió esta revolución teórica? ¿Qué es lo que había pasado para que tres autores que no se tenían conocimiento entre sí escribieran algo similar? Las razones de la revolución teórica son las que están en la diapositiva siguiente. El primer punto fue las dificultades que había con la teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo tenía dificultades cuando se trataba de explicar el valor de un bien porque intervenían otros elementos en la producción. Intervenía la tierra o intervenía el capital. En la escuela clásica, en David Ricardo, se consideraba que la tierra recibía una renta que era producto del precio, no era consecuencia del precio. Digamos, el precio no formaba el precio, sino que era una consecuencia del precio. Para eso había enunciado su teoría de la renta diferencial Ricardo, que en realidad el que primero la había formulado era Malthus. Pero el problema era, y el capital recibía un beneficio que aparecía como un residuo una vez que se había pagado el salario, que era el salario de subsistencia. Pero bueno, esto tenía dificultades. No siempre los bienes se cambiaban en la proporción de trabajo contenido. Y entonces hubo muchas dificultades con eso, y cuando los economistas redescubren el concepto de utilidad y comienzan a hacer uso del análisis marginal, es decir, comienzan a discutir qué es lo que determinaba el precio, y para eso se comienza a trabajar en el equilibrio del consumidor, viendo cuál era su utilidad marginal y cómo hacía el consumidor para maximizar esa utilidad, cosas que todavía se ven, por ejemplo, en las materias en microeconomía. Entonces ese uso del análisis marginal que permitió hablar de utilidad marginal y permitió hablar de productividad marginal,
digamos, desplazó entonces aquella idea de los clásicos que miraba sobre todo los costos, miraba por el lado del costo y lo desplazó más hacia el lado de la demanda. La economía con estos autores se va a transformar en una ciencia asignativa. Estos autores van a decir, existe un número de necesidades muy grande y no existe recurso para satisfacerlas a todas, hay que tratar de optimizar el uso de los recursos y entonces hay que asignarlos de la mejor manera posible. La economía pasó a ser, podríamos decir, una ciencia asignativa, básicamente. Permítame que diga, aunque sea muy rápidamente, no quiero extenderme demasiado, cuáles fueron los aportes que significó eso. Decía, hay un nuevo paradigma teórico, hay una nueva forma de ver la economía, y esa forma de ver la economía es la que sugieren walrasianos, jevonianos y mengerianos, digamos, es decir, austríacos, partidarios del equilibrio general y partidarios del equilibrio parcial. Por ejemplo, Marshall, para decir, no tiene sentido discutir qué es lo que determina el precio. El precio, dice Marshall, lo determina la oferta y la demanda, dice. Es tan inútil preguntarse si es la oferta o la demanda como tratar de determinar cuál de las dos hojas de una tijera es la que corta el papel. Y como además la tijera se prestaba a la imagen visual de curvas de oferta y demanda, ese ejemplo fue realmente muy contundente. ¿Qué es lo que hicieron entonces? ¿Cuáles fueron los aportes de esta revolución teórica? Digámoslo muy rápidamente. Esos aportes son básicamente, en primer lugar, está en la próxima diapositiva. En primer lugar, discutieron las condiciones de equilibrio del consumidor y de la empresa. En segundo lugar, podríamos decir, se desarrolló todo lo que conocemos como teoría de la demanda, conceptos como excedente del consumidor, etc. Se enunció la ley de la utilidad marginal decreciente, que ya Gossen la había enunciado antes que estos autores. Se formuló una teoría de la distribución sobre la base de la productividad marginal de los factores. Se hizo el análisis de equilibrio parcial, básicamente Marshall. Se diferenció y se definió muy claramente los periodos de análisis, es decir, el periodo de mercado donde todos los factores son fijos, el corto plazo donde tengo algún factor variable y otro factor fijo, el largo plazo donde todos los factores son variables y el periodo secular que Marshall le llamaba aquel en que podía cambiar la tecnología. Se desarrollaron las curvas de indiferencia, eso que lo hizo Francis Edgeworth. Se discutió sobre las condiciones de mercado competitivos y monopólicos, eso es Marshall. Se habló de la economía del bienestar, el profesor Pigou. Se hizo el análisis de equilibrio general, Walras, teoría de capital y interés, von Bauer, y diría, se inició el proceso de formalización matemática de la economía, excluida la escuela austríaca, que nunca hizo en realidad uso de esto. Es decir, los austríacos, ¿en qué son iguales las tres escuelas y en qué son distintas? Son iguales en que las tres tienen una aproximación subjetiva al problema de la utilidad. Son iguales que las tres se ocupan de discutir problemas de equilibrio, de cómo se optimiza la posición de la empresa o cómo se optimiza la posición de un consumidor. Pero son diferentes en que los walrasianos, analizan el equilibrio general. Otros, los marshallianos, analizan el equilibrio parcial. Algunos hacen uso intensivo de los métodos cuantitativos, por ejemplo, los walrasianos. Otros no lo hacen, es el caso de los austríacos. Marshall, por ejemplo, tenía una gran formación en matemáticas, de hecho su grado académico era en matemáticas, pero si uno lee su libro, en realidad no hizo uso de las matemáticas, porque él creía que las matemáticas decían usarse para investigar, pero que no para exponer las conclusiones. La economía a partir de allí comenzó el siglo XX y el dominio del paradigma teórico neoclásico era absoluto. Iban a aparecer problemas. No vamos a nosotros a desarrollar hacia adelante, pero digamos que la crisis del 30 fue un golpe tremendo, porque estos economistas también adherían, como los clásicos, a la idea de que el mercado ajustaba automáticamente. Y la crisis del 30 vino a demostrar que las recetas de estos economistas tenían dificultades. Había nuevas preguntas y eran difíciles de contestar.
Y casi paradojalmente, digamos, quizás uno de los discípulos más importantes de Marshall, que fue Lord Keynes, John Maynard Keynes, iba a escribir su crítica al modelo clásico y se iba a producir otra revolución, la revolución keynesiana. Me gustaría decirles dos cosas para terminar. Uno, ¿cuáles fueron los límites de los neoclásicos? Y eso lo he puesto en otra diapositiva. El primero, el problema de las instituciones. Los neoclásicos avanzaron tanto en la abstracción teórica que daba la impresión que no tomaban muy en cuenta el marco institucional. Y con el tiempo se vio que no era lo mismo aplicar políticas económicas y análisis económico en países capitalistas centrales que en un país, por ejemplo, de América Latina. Eso dio lugar, en el caso de América Latina y en torno a la CEPAL, al nacimiento de un conjunto de ideas que se las conoce como estructuralismo latinoamericano. Pero digo, ese era un problema. El otro problema fueron los supuestos. A veces los supuestos de los economistas son tan fuertes que se alejan demasiado de la realidad. Los supuestos siempre son una visión simplificada de la realidad. Pero, digamos, asumir supuestos a veces demasiado extremos puede llevar a perder capacidad explicativa de la realidad. La tercera cuestión es el carácter social que tiene la economía, que a veces, en la corriente principal, un exceso a veces de formalización matemática, por ejemplo, o una naturalización de ciertas relaciones sociales, hace que se pierda un poco el carácter social o el carácter histórico que tiene la economía. Y la dificultad más grande que tuvieron fue explicar las crisis del sistema. Les costó mucho trabajo comprender lo que estaba pasando en la crisis del 30. Sin embargo, quiero decir una cosa que habla de la fortaleza de la construcción teórica neoclásica. Cuando Keynes demostró que el sistema no necesariamente llegaba al equilibrio automáticamente y que podía existir desempleo involuntario, se incorporó en la estructura del pensamiento neoclásico el caso keynesiano. Y fíjense ustedes que se llegó a decir que la guerra intelectual la habían ganado los neoclásicos, aunque la batalla política la había ganado el keynesianismo porque se aplicaron reglas que sugería Keynes que debían aplicarse para salir de la crisis del sistema. Termino con esto. Pasarían muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría, el paradigma dominante fue el keynesianismo. Sin embargo, también llegaría el momento en que parecería cuestionado, y en los 70 aproximadamente, vimos cómo decaía la influencia del keynesianismo porque también no tenía tanta capacidad de explicación para los nuevos fenómenos. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto, digamos, cierro. La historia de las ideas económicas, en realidad, no es otra cosa que la historia de paradigmas teóricos que van siendo sustituidos unos por otros. No olvidando los pasados, ¿no? Ahí se aplica una frase que en realidad es de Newton, que le escribió a un colega diciéndole que él había visto más lejos porque se había parado sobre los hombros de gigantes. Bueno, los economistas se paran también sobre los autores anteriores, pero el progreso en economía es una mezcla de continuidad y de disrupción, de continuidad de algunas ideas y de la aparición de nuevas, y también a veces del renacer de ideas anteriores. Así como la revolución neoclásica redescubrió el concepto de utilidad, muchas de las ideas de economía no mueren, yo suelo decir permanecen dormidas, hasta que otro economista las retoma con modificaciones y con otro sentido. Por eso es importante la historia del pensamiento económico, porque nos permite ver cómo han sido los esfuerzos intelectuales de los hombres por comprender ese fenómeno, que es el fenómeno económico, que es un fenómeno social e histórico. Por eso los economistas debemos estudiar, creo yo, historia del pensamiento económico, y en el caso del pensamiento de los neoclásicos, más allá de las deficiencias que tenga, no hay duda que constituyeron, por lo menos entre 1890 y 1930, el paradigma dominante. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todavía subsistió con adaptaciones que incorporaron algunas ideas del keynesianismo.
Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, pero esto es lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Alfredo. Sí, agradecemos nuevamente su participación. Estamos, chicos, dejando un link correspondiente para las consultas, para que puedan realizarlas por el link. Yo estaré transmitiéndoselas al profesor Alfredo. Vamos a dar unos minutos para que puedan hacer sus consultas en caso existiesen. Sí, chicos. Y aprovechando también unos minutos, si nos permiten, por favor, comentarles brevemente que el día lunes, sí, a ver, un minuto, por favor, aquí está. A ver, a ver, a ver. Sí, bien. Bien, chicos, a ver, mientras esperamos las preguntas, el día lunes eh, vamos a tener también una conferencia, como pueden Ahí. ver en la pantalla, con el profesor Adrián Moneta Pizarro, que también es economista y profesor universitario en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, ¿no? Y él nos estará brindando el tema sobre los modelos de variables dependientes limitadas. ¿Sí, chicos? Así que para los que les gusta la econometría, por ese lado, el profesor Adrián Moneta Pizarro estará brindando ese tema el día lunes 24 de enero a las 5 p.m., hora Perú. Bien, chicos. A ver. Y nos están haciendo llegar sus consultas. Y nos escriben, bien, profesor, a ver, le transmito la primera de ellas, si me permite, y es, ¿cuál es el estado actual de la teoría de la utilidad? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que eh, en la actualidad hay una parte del cuerpo teórico vigente que sostiene básicamente las ideas estas de los teóricos de la utilidad. Cuando uno se va formando en economía y toma un curso de microeconomía, por ejemplo, casi seguro que al discutir problemas de la teoría del consumidor, va a estar explicando con un mayor grado de formalización, con perfeccionamiento, va a estar explicando cuestiones que uno las puede encontrar, por ejemplo, en Marshall. O sea que sigue siendo de utilidad. Hay partes de ese cuerpo teórico que tuvieron más dificultades. Por supuesto, hay miradas críticas de esto. Por ejemplo, todo lo que hacen las teorías de la producción, de la distribución, perdón, basadas en la productividad marginal, han sido fuertemente cuestionadas. Y yo diría que es quizás la parte más débil de ese cuerpo teórico. Pero, por ejemplo, cuando uno ve un modelo de equilibrio general, que son tan usados en la actualidad, en realidad lo que está por detrás de eso es la idea de la utilidad. Walras le llamaba a eso rareté, es decir, que era el equivalente de utilidad marginal. Y lo que está presente en un modelo de equilibrio general, cuando uno mira el mercado de bienes y demás, por detrás de eso, por detrás de la curva de demanda del consumidor, está la idea de la teoría de la utilidad. Bien, muchas gracias, profesor. Aquí tenemos otras consultas más. Recordarles a los amigos de Facebook Live que pueden acceder al Zoom también, si desean acceder también a la constancia de participación gratuita. Ahí en la descripción de la transmisión está el respectivo link de Zoom para que puedan adherirse, unirse a la sala Zoom. Y nos escriben, ¿por qué utilizamos el término subjetivo cuando nos referimos a esta corriente y o escuela? Bueno, básicamente porque el valor, en el caso de más nítidamente, quizás la más subjetiva de las tres escuelas sea la austríaca, porque se considera que el valor depende de la percepción y de la ponderación que hace el consumidor. El sujeto es el que determina, digamos,
tiene una determinada tabla de su demanda, ¿no? Y entonces eso es lo que... Hay una tabla famosa en el libro de Menger, que se conoce como tabla de Menger, donde en esa tabla él numeró las distintas necesidades en grado decreciente del 1 al 10, y después cómo iba disminuyendo la intensidad de esa necesidad a medida que se consumía una unidad, ¿no? Era una forma de hacer un análisis marginal. Y llegó a la conclusión que lo óptimo era cuando se igualaban la intensidad de la última unidad consumida con las anteriores. Es decir, le decimos subjetivo, un poco contrastando con la idea de objetivo, por el hecho de que los clásicos pensaban que el valor era algo que le era intrínseco a la cosa, ¿no? Es decir, en el caso de ellos era, en el caso de la mayoría de ellos era la cantidad de trabajo que tenía el bien. Ricardo lo decía diciendo que el valor del bien dependía de la cantidad de trabajo cristalizado en él, como una cosa que está en el objeto, no está en el sujeto. En cambio, los austríacos van a decir, las cosas valen porque los sujetos le dan valor o que las consideran que pueden satisfacer una necesidad. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos consultas nuevas. Antes de pasarlas allá rápidamente, permítanme, por favor, también rápidamente para poder anunciar así súper puntual la siguiente conferencia también, después del profesor Moneta Pizarro, que será el 28 de enero con el profesor Andrés Carvajal, sobre el tema de formación de expectativas y estabilidad de precios en mercados financieros. Bien, él es coautor de del libro de matemática para economistas del profesor Kuk Zixaeter, ¿no? Un muy reconocido libro. Bien, y él es un especialista en economía matemática, así que nos estará acompañando el 28 de enero a las 2 p.m. hora Perú. Bien, chicos, aquí tenemos otra consulta. Profesor, nos escriben, ¿cuál es su opinión sobre la visión marxista de la utilidad? Bueno, Marx tenía de la utilidad una visión, yo diría, equivalente a la de los clásicos. Bueno, de hecho hay quienes consideran a Marx un clásico, no es mi caso, pero en el sentido de que era algo que tenía capacidad de satisfacer determinada necesidad. Lo que pasa es que la idea de utilidad en los clásicos, y también en Marx, es más una idea de utilidad absoluta, no es la idea de utilidad marginal que utilizan los neoclásicos, ¿no? Y en el caso de Marx, en realidad se parte de que para que una mercancía sea tal, tiene que haber sido producida para ser intercambiada, pero además tiene que ser útil para el consumidor, ¿no? Digamos, el valor no va a depender de su utilidad, salvo en los casos de bienes muy escasos. David Ricardo dividió a los bienes en dos categorías, aquellos que son reproducibles por la acción humana y aquellos que no son reproducibles por la acción humana, como son monedas antiguas, un cuadro, etc. Y decía, ¿y de dónde viene el valor? Y él decía, de dos fuentes que no son concurrentes. Las que se pueden reproducir por la actividad humana, su valor viene de la cantidad de trabajo cristalizado en ellas. Y las que no se pueden reproducir, los objetos de arte, etcétera, dependen de su escasez. Son los únicos que dependen de su escasez. Eso, en realidad, uno lo podía trasladar. Marx, en materia de teoría del valor, podríamos decir, era un ricardiano. Hay diferencias. Marx creía que en realidad lo que había que considerar, más que el trabajo cristalizado, era el trabajo socialmente necesario para producir el bien. Y sobre eso él va a formular su teoría de la explotación. ¿Por qué? Porque él va a decir, cuando se produce un bien, el bien, entonces se produce la mercancía, se paga la fuerza de trabajo. Ahora, la fuerza de trabajo que se paga no es que se le pague menos al obrero, sino que se le pague el valor de la fuerza de trabajo. ¿Y cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, el valor de la fuerza de trabajo es el trabajo necesario para reconstruir esa energía, es decir, los bienes de subsistencia, ¿no? Y entonces dice, pero la fuerza de trabajo es la única mercancía del sistema que cuando es consumida produce un valor que es más alto que el necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Y esa diferencia, ese más valor, por eso se llamó plusvalor, es el que Marx dice
que se apropia el propietario del capital. Entonces, la explotación en Marx no es porque haya un fraude en el sentido de que se le pague menos de su valor a la fuerza de trabajo, sino que la fuerza de trabajo tiene esa particularidad que produce por encima de lo que es necesario para su subsistencia. Esa fue la construcción de la teoría del valor, que por supuesto tuvo muchas dificultades. Marx, cuando pasó a tratar de explicar si todos los bienes se regían por la ley del valor, tuvo algunas dificultades. En el tomo 3 del Capital, digamos, definió otro concepto, que es precio de producción, porque veía los problemas que tenía con su teoría del valor, era consciente que no siempre los bienes se intercambiaban siguiendo la ley del valor, ¿no? Y tuvo muchas críticas de eso. Por mencionar uno que hemos mencionado recién, Eugene von Bemberger, el austríaco, escribió un trabajo, fue una gran polémica que se llamó El fin del sistema marxista, por decir, le hizo una crítica a la teoría del valor trabajo, ¿no? Pero la utilidad está, para redondear la pregunta, la utilidad está en Marx, pero no es equivalente al concepto este de utilidad marginal que está en los neoclásicos. Muchas gracias, profesor. Antes de pasar a las últimas preguntas, que queda una, creo, pero vamos a compartir algo bastante interesante para la comunidad académica, ¿sí? El ebook del profesor Alfredo Félix Blanco, su libro titulado Las ideas de los grandes economistas. Por el chat de Zoom, si ustedes lo pueden visualizar, se ha dejado el link correspondiente. Aquí está, ¿no? La economía es una disciplina a un joven comparada pues, con otros campos del saber, etcétera. Van a poder encontrar el ebook del profesor, ¿sí? Está en pesos argentinos, si no me equivoco, pero supongo que también lo pueden adquirir por medio de dólares, ¿no? Ahí están el carrito de ventas, etcétera, de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. ¿Sí, chicos? Así que estamos dejando este link del libro virtual, del ebook del profesor sobre las ideas de los grandes economistas por el chat de Zoom correspondiente, como lo pueden observar ustedes. Nuevamente lo estamos compartiendo para que lo puedan para que puedan visitar y también pues adquirir este libro bastante completo. Y la consulta que nos plantean es la siguiente, profesor. Aquí está, se me perdió. Es un planteamiento bastante interesante y nos escriben, ¿quién ganó el debate entre Keynes y Hayek? Bueno, a ver, voy a comenzar diciéndoles algo que se aplica a muchas discusiones, ¿no? Digo, la controversia sobre el método entre historicistas y austríacos, la controversia entre fiscalistas y monetaristas, la controversia entre partidarios de modelos de expectativas racionales versus expectativas adaptativas, o la polémica entre Keynes y von Hayek. Digo, en economía, lo primero que les voy a decir, la mayoría de las polémicas terminan cuando mueren los protagonistas. Pero siempre algo se va obteniendo. Por ejemplo, hay una gran controversia, la controversia de Cambridge o controversia de la teoría del capital, bueno, fue evolucionando, fueron cambiando obviamente los protagonistas. Cuando uno dice entre von Hayek y Keynes, ¿cuál fue? Von Hayek, para quien no aunque lo deben saber, pero digamos, es un epígono de la escuela de Viena, de la escuela de Menger, digamos. ¿Cierto? Está Menger, von Bauer, von Wieser, von Mises, von Hayek. Bueno, y digo, y pueden consultar en vida, creo todavía hay muchos trabajos recientes hechos de Israel Kirchner, que es un economista de la línea austríaca de la Universidad de Nueva York. Pero digo, ¿cuál de todas esas cuestiones uno podría decir que quedaron como claras? Una cuestión que quedó clara de ese debate en los 70, cuando parecía que todos éramos keynesianos, y que entonces la política económica era cuestión de decir, tengo un poquito más de desempleo para tener un poquito menos de inflación, o viceversa, que eso se expresó en un hallazgo empírico, que fue la curva de Phillips.
Sin embargo, en los 70, el mundo conoció otra cosa, conoció que había desempleo con inflación. Y entonces la explicación keynesiana ya parecía que no era tan buena. La curva de Friedrich fue sometida a una crítica muy intensa, se incorporaron las expectativas. A partir de la incorporación de expectativas, se volvió a afirmar que la política económica activa no funcionaba, que cualquier cosa que hiciera el gobierno, los agentes la podían esterilizar, y que la economía iba a tender hacia una tasa natural de desempleo. Y entonces allí, digamos, reaparecieron fuertemente las ideas del liberalismo. En relación a los austríacos, apareció muy fuerte la idea de decir, mire, en realidad lo que sucede es que ustedes tienen una idea equivocada de la economía porque creen que pueden tener indicadores de bienestar agregados para la sociedad. Y los austríacos son más individualistas en el análisis ese, ¿no? Esa polémica, yo diría, hubo una cosa concreta. Después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, el primer año completo anterior a la guerra, es decir, el año 1938, el comercio mundial en 1938 todavía no se había recuperado a los niveles que había tenido a principios de la década del 30. Es decir, la crisis fue tan tremenda que no se había recuperado, y muchas de las medidas que se intentaron tomar a veces profundizaban la crisis. Medidas de austeridad y demás profundizaron la crisis. Uno diría, después de la Segunda Guerra Mundial, el keynesianismo se transformó en el paradigma dominante, y el periodo que va desde, digamos, 1944, 45, digamos, 45, cuando termina la guerra, hasta los 70, uno podría llamar la edad de oro del capitalismo. La economía mundial creció muchísimo y las recetas de política económica eran las keynesianas. Ahora, cuando sobrevino la crisis de los 70, en la primavera del 71, el presidente de los Estados Unidos decretó inconvertible el dólar, que era la moneda patrón que se había resuelto en julio del 44, en Bretton Woods, cuando se creó el Fondo Monetario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que ahora se llama Banco Mundial, y sin embargo estalló el sistema en el 71, y entonces, bueno, allí apareció una nueva discusión en la cual el keynesianismo perdió influencia y aparecieron influencias. Por un lado, de los monetaristas, de lo que se les suele llamar los neocuantitativistas de Chicago, en torno a la figura de un economista muy conocido, Milton Friedman. Y por otra parte, apareció la discusión de los austríacos diciendo, mire, no me confunda con los neoclásicos que tomaron cosas de Keynes. Mi mirada es distinta. Bueno, hay un famoso, bueno, hay un gran cuestionamiento al Estado en los austríacos, y diría que en la medida en que el sistema no dio los resultados que venía dando, comenzaron a aparecer, como siempre ocurre, auditorios dispuestos a escuchar otras miradas, ¿no es cierto? Así como aparecieron los partidarios de los modelos de Rational Expectations, como Lucas Jr., Sargent o Wallace, se releyeron muchas cosas de von Hayek. El camino a la certidumbre no era tan conocido y se hizo famoso. Digamos, e inclusive algunas miradas marxistas, ¿no? Yo suelo decir en broma que cada vez que hay una crisis grande, las editoriales reimprimen El Capital. El Capital es de esos libros que todo el mundo cita y nadie lee, pero es uno de los libros de la historia del pensamiento más famosos. Yo diría, si uno dice, nombre 3 libros, uno tendría que nombrar La riqueza de las naciones de Smith, El Capital de Marx, y probablemente La teoría general de interés, ocupación y el dinero de Keynes. Con esto no estoy diciendo quién ganó el debate. Primero porque las razones en economía siempre también dependen del momento histórico. Yo no tengo dudas que en el 30 la receta keynesiana era necesaria. Como no tengo dudas que la receta keynesiana no dice que se puede hacer cualquier cosa con el gasto público y que se puede aplicar en cualquier momento, ¿no? Y depende de los contextos históricos. Incluso el mismo Keynes tenía miradas muy variables. Dicen en broma, decía un economista muy conocido que fue
fue el máximo responsable de la London School, un economista que se llama Lionel Robbins se llamaba, decía, cuando yo necesito tener 3 opiniones distintas sobre un tema de la economía inglesa, es suficiente con que llame para tener 3 opiniones a 2 economistas. La condición necesaria es que uno de esos economistas sea minor, que es como le decían a Keynes, o que era capaz de argumentar en un sentido o en otro, porque siempre dependía obviamente del momento. Lo que sí me parece que es rescatable en el caso de Keynes es que él creía que los economistas debían comprometerse a dar soluciones. Cuando él escribió el Tratado del 23, puso una frase que se hizo muy famosa. Dijo, los economistas se reservan una tarea demasiado estéril y lo único que pueden decir en el medio de la tormenta es cuando la tempestad pase, reinará la calma. Porque a largo plazo, dice él, todos estamos muertos. Lo que quería decir es que los economistas tienen un compromiso social que es brindar elementos para tratar de superar las crisis que pueda tener el sistema económico. Muchas gracias, estimado profesor Alfredo. Hemos deleitado una magnífica conferencia y además pues también las respuestas hacia las preguntas que han planteado los participantes de esta sala Zoom. Y permítame, por favor, para ir finalizando esta magnífica conferencia, anfitrión, por favor, si puede compartir su pantalla con el diploma correspondiente. A ver, parece que se ha quedado dormido, pero no, ahí está. Bien, bien. Bueno, Estimado profesor Alfredo Félix Blanco, se le otorga este diploma no representativo en reconocimiento a su excelente participación en el evento Los teóricos de la utilidad neoclásicos, austriacos y wallacianos en calidad de expositor organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, llevado a cabo el día viernes 21 de enero del 2022 y firma el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Juan Antón de los Santos, decano. Bien, antes de poder finalizar, permítame también darle la palabra al señor decano para que pueda brindar sus palabras de finalización y cierre de esta conferencia. Muy buenas tardes nuevamente. Realmente para nosotros, en mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es un placer haber degustado, realmente es una degustación de los conocimientos de nuestro amigo, el doctor Alfredo Félix Blanco, docente especializado de la Universidad Nacional de Córdoba, con amplia trayectoria, y habernos llevado prácticamente de la mano en todas las variables históricas, en todo el análisis económico y, como dije en un inicio, la parte comparativa totalmente fundamental y básica en los análisis para poder entender en dónde estamos. Nos ha hecho recordar inclusive hasta el nacimiento de todo lo que es el concepto económico mundial a través de Bretton Woods. Muchas gracias y esperamos contar con usted, doctor Alfredo, nuevamente en algún otro momento. Con estas palabras doy por concluido esta exposición del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor decano, y nuevamente el agradecimiento, profesor Alfredo, esperando pues contar con usted para en una siguiente oportunidad. Le estaremos haciendo llegar el diploma correspondiente, y bueno, nuevamente el agradecimiento, profesor, por su amabilidad y por su tiempo con nosotros en este evento académico que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias, profesor. al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pido disculpas porque tuve que sustituir por el teléfono debido a que se había caído internet y tuve que hacerlo con datos y con el teléfono. Supongo que no debe haber salido tan bien la imagen, habrá estado un poco inestable, les pido disculpas por eso. Jorge, muchísimas gracias al decano, un abrazo grande a todos ustedes.